¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ahí estaba viendo el temario que estábamos haciendo para la clase pasada, y si empezamos a hacer la clase pasada, eh, como para continuar. Temas que no sé dónde lo puse en ese momento. A ver, a ver. Acá está. Bueno, estaba viendo. Uy, acá está. Déjenme que voy cerrando cosas porque es un lío bárbaro. Estaba viendo los temas que les dio el profesor del otro curso. Al final, el otro profesor le dio más temas que yo. Ustedes me estaban diciendo que bárbaro. Al final voy a quedar con el profesor fácil. Por lo que Eh, compartió la compañera, sí, se ven bastantes temas. Agregó más cosas el otro profe. Eh, bueno, bueno, ¿qué tal, Malena? ¿Cómo le va? Eh, bueno, es básicamente para ir terminando ya los temas en particular. La vez pasada habíamos llegado hasta acá. A ver, voy a compartir pantalla. Eh, bueno, y otra cosa que tenemos que quería mencionar. Bueno, me llegó un mail, creo que antes de ayer, de un compañero que me decía por qué que no podía acceder a anotarse a los finales y tenía que tenía 3 de 4 trabajos corregidos. Bueno, ahora tiene que tener todos los trabajos. O sea, no es que tenía 3 de los 4 trabajos corregidos porque yo no le había corregido uno, sino que tenía 3 de los 4 trabajos corregidos porque tenía 3 de los 4 trabajos entregados. Tienen que tener los 4 trabajos entregados ahora. ¿Sí? Ese es el requisito que establece la facultad. Eh, entonces, si omitieron entregar algún trabajo, no les va a dejar entregar, no les va a dejar inscribirse. Es un requisito de regularidad. Así que nada, tengan en cuenta eso. Tienen que tener los 4 trabajos entregados, corregidos y aprobados, y tienen que tener los 2 parciales aprobados y las correlativas previas en condiciones. Teniendo en cuenta eso bien, bueno, van a poder inscribirse. De hecho, creo que ustedes se inscribieron sin problemas, ¿verdad? Creo que fue el lunes, martes. No me acuerdo qué compañera me mandó un mail para que le confirme que se había notado, pero yo vi que se agotaron todos los cupos. De hecho, hay muy pocos cupos disponibles ya. Así que bueno, espero que todos y todas se hayan podido anotar en el horario que querían y que necesitaban, así puedan llegar en condiciones al examen. Bueno, vayamos a terminar un poco con esto, con los temas. Veamos. Bueno, ¿hasta dónde teníamos acá?
Bueno, habíamos visto títulos, títulos valores, caracteres, endosos especiales, cuestiones particulares de los endosos, títulos en particular, letra de cambio, cuestiones que hacen a la letra de cambio. Después vimos el protesto. Respecto al protesto, yo lo sacaría incluso de la letra de cambio, ¿sí? Lo pondría aquí. Porque el protesto, tengan en cuenta que se aplica tanto a la letra de cambio como en el caso del pagaré. Bueno, respecto al protesto, tienen que tener en cuenta todas las cuestiones que hemos visto asociadas al protesto, ¿sí? No solamente el concepto, sino los diferentes tipos, en qué circunstancias se dan, recordar bien las dinámicas vinculadas al protesto. Disculpen, estoy muy enfermo, la verdad. Tengo una gripe horrible. Las dinámicas vinculadas al protesto. En el caso de que haya una cláusula sin protesto, cuáles son las dinámicas que ocurren, que el sujeto debe de instar el cobro, ¿sí? De todas formas, a los efectos de que se propicien las acciones cambiarias. Bueno, todas esas cuestiones que hemos ido charlando en las diferentes reuniones. Que en el caso de no realizarse las acciones, o no realizarse el protesto en el caso de que corresponda, aun si haya quedado en circunstancias previas de manifiesto, por ejemplo, el ánimo incumplidor, por decirlo de alguna manera, del sujeto, eso invalida las acciones cambiarias respecto del título de que se trate, ¿sí? O sea, tener en cuenta esas circunstancias en particular. Bueno, esto respecto del protesto. Bueno, en el caso de letra de cambio ya hablamos de todas las cuestiones vinculadas a la letra de cambio. Bueno, y respecto al pagaré, bueno, lo que hemos visto en lo que hace el pagaré en particular. Y acá, bueno, tengan en cuenta el artículo 101, 102. Bueno, tanto para la letra de cambio como para el pagaré, tener en cuenta los plazos, ¿sí? Yo también voy a poner. Eso también es algo que vimos. Quiénes son las partes que integran el pagaré, quién es el obligado principal, bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Bueno, acá habíamos hablado de elementos extrínsecos. Bueno, artículo 7, cuando había un sujeto que no tenía plena capacidad o que tenía algún defecto, bueno, eso no invalidaba la obligación de los otros. Bueno, el artículo 2 también se aplica acá, que son las características supletorias del título respecto de ciertos casos en particular. Son todas cuestiones que tenemos que tener presentes, ¿sí? Creo que del pagaré no me estoy olvidando nada. A ver. Por lo menos en lo que hemos visto. Bueno, de los títulos valores no cartulares. Acá, bueno, voy a ponerlo de los no cartulares. Ver artículos 1850 y 1851, ¿sí? Que hacen las dinámicas de los no cartulares. Bueno, en el pagaré estas cuestiones extrínsecos, no hay mucho. Bueno, no hay mucho más respecto al pagaré, ¿sí? No me voy a detener tanto ahí. En lo que hace, bueno, del cheque, a ver, ¿dónde tenemos esto? Este es el 3, ¿no? Es el 3. Vamos al 4. En lo que hace a, vamos a ponerlo acá abajo y ahora vuelvo al cheque, garantías cambiarias.
aval, concepto, diferencia confianza, están bastante bien. Y después tenemos acciones. Acciones cambiarias. De esto hemos hablado bastante. Tenemos la acción cambiaria la directa, la de regreso, la de reembolso. Y para cada una de ellas, y acá le pongo, sí, para cada una, ver a quién se dirige, plazo de prescripción, a quién se dirige en cada título, ¿no? Y el plazo de prescripción en cada caso. Bueno, luego tenemos las acciones extracambiarias. Donde tenemos las acciones causales. Y esto vincularlo con la abstracción, ¿no? De hacer el vínculo con la abstracción que es propia de los títulos valores. Esas son cuestiones que a mí me interesa que hagamos esa relación. ¿Cuál es el sentido de la abstracción en el caso de los títulos valores? Bueno, la abstracción que nos da que a los efectos de su ejecución, el título valor, si bien la entrega del título valor puede estar asociada a un acto que obviamente va a tener una causa y en efecto ella se presume, en la acción cambiaria se divorcia o no se debe de argumentar respecto de la causa, ¿sí? Y ese es quizás uno de los atributos más importantes que tenga el título valor. ¿Por qué? Porque las acciones que derivan del título, que son las acciones cambiarias, son acciones diligentes donde no es necesario esbozar la causa a los efectos de ejecutar el derecho que está contenido en el título. En el caso de que fracasen las acciones cambiarias o no tenga disponibles por algún motivo las acciones cambiarias, bueno, ¿voy a poder recurrir a otras acciones? Sí, dentro de los cuales voy a tener, por ejemplo, las acciones causales. Pero en esas acciones causales se va a discutir la causa, ¿sí? Donde de alguna manera se pierde ese atributo de abstracción que es al que habíamos hecho referencia cuando estudiábamos los atributos de los títulos valores. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, continuamos. Veamos. Está en cualquier lado. Bueno, después tenemos el enriquecimiento sin causa. Plazo, que es un año desde el vencimiento de las cambiarias, recuerden eso, ¿sí? Acuérdense que el enriquecimiento sin causa siempre es una última ratio, ¿sí? que se plantea, ¿sí? Y piénsenlo desde el punto de vista de, bueno, los cuasicontratos, básicamente. Entonces, piénsenlo de esa manera. Y también, bueno, conceptualmente tengan en cuenta de qué se trata, y esto es algo que lo hablábamos en la reunión pasada, la resaca, ¿sí? ¿En qué consiste la resaca? Conceptualmente.
Y bueno, luego nos queda el cheque, que el cheque lo tengo por acá. Sí, está muy bien. Bueno, respecto del cheque, concepto, tipos. Bueno, acá vamos a tener el común y el cheque de pago diferido, ¿sí? Cuando hablamos de el común, tengamos en cuenta también el caso del cheque postdatado, ¿sí? El mal uso del cheque a través de los cheques postdatados que en última instancia terminaron con el cheque de pago diferido. Y después veamos algunas cuestiones que de alguna forma también mencionamos cuando vimos otros casos, ¿sí? Aplicaciones específicas de los cheques, por ejemplo, bueno, el cheque cruzado. ¿Qué dice acá? Cheque certificado. Nueva orden. ¿Sí? Y bueno, y tener en cuenta en cada caso todo lo que hemos visto respecto a los cheques, ¿sí? Plazos para el cobro, etcétera. Características. ¿Sí? Son todas estas cuestiones que de alguna manera me parece que hemos desarrollado, o sea, como les decía anteriormente, no se circunscriban específicamente a esto, simplemente este es un punteo general como para que tengan en cuenta por dónde puede venir el examen, ¿sí? Pero simplemente un punteo. Después la profundidad se da con todo lo que hemos visto, en clase. Déjenme. ¿Dónde tengo acá esto? Acá está. Esto y acá. Ahora les quería mostrar algunas cosas como para que veamos cómo puede llegar a venir cuál sería mi idea en líneas generales del... Acá está. ¿Por qué no puedo ejecutarlo? A ver. Esto tendría que andar bien. Uy, no me deja ejecutarlo. Tenía algunas preguntas acá. Me tengo que ir a una reunión de San Fernando. Si dejo la clase y lo haga. Sí, claro, ya se está grabando la clase. Déjenme ver a ver si lo tengo por acá. Acá está. A ver si acá me deja. A ver. ¿Por qué no me dejaba? Denme un segundo, a ver si lo puedo ejecutar y se los puedo mostrar. La idea era tenerlo listo, pero cosas que pasan.
razón. No, no me deja. Ahí tendría que andar. Ahí tendría que andar, ahí anda, a ver si lo puedo entrar por acá de último. Ok. Bueno, me salió medio mal, no importa. Vamos a hacerlo así. ¿Qué va a hacer? Cosa que pasa. Acá está, esto está acá. Big button. Y acá B1. Ok. Dejará compartir desde acá. Ah, no, pero no me deja compartir. Joya. No. Bueno, no me deja. No, disculpe, les pido disculpas. Bueno, me había hecho algunas preguntas, algunas cosas. Bueno, mi idea en líneas generales es algo así. Por ejemplo, bueno, algunas preguntas yo ya se las había mencionado. Una pregunta que podríamos llegar a hacer. Un sujeto es contador público, trabaja solo en su estudio, no tiene empleados, no posee estructura organizativa relevante. Una pregunta podría ser, ¿es un sujeto caracterizado como una empresa? Eso sería una primera pregunta. 2. ¿Está obligado a llevar contabilidad organizada? 3. ¿Existe empresa en ese caso? Esa sería una pregunta que podríamos llegar a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, en líneas generales no es una empresa. ¿Por qué? Porque simplemente es una profesión liberal. Es un sujeto que desarrolla una profesión liberal. Ahora, si ese mismo sujeto que es un contador tiene un estudio contable, donde tiene empleados, donde tiene un sistema, donde tiene una estructura organizada, donde desarrolla un sistema administrativo, tiene un sistema administrativo a los efectos de obtener eventualmente un lucro. Si bien es el mismo sujeto, es un estudio que desarrolla la misma actividad, bueno, desarrolla una actividad organizada y queda abarcado por los supuestos del artículo 320. ¿Sí? Fíjense cómo estamos hablando de lo mismo y en dos casos distintos. En un caso queda abarcado por los supuestos del 320 en tanto actividad económica organizada y en el otro caso queda como una profesión liberal. ¿Cuál es la consecuencia en un caso y cuál es la consecuencia en el otro? Bueno, la consecuencia en un caso es que está obligado, es un sujeto que está abarcado por las disposiciones del derecho mercantil, por el derecho comercial, ¿sí? No solamente, recordemos que el 320 lo único que me dice no es tenés que llevar contabilidad organizada y ahí se termina, sino que básicamente es la puerta de entrada a el derecho mercantil en general, ¿sí? Es el que determina si la aplicabilidad del derecho mercantil en general. Entonces, el derecho comercial. Entonces, en tanto y en cuanto tuviese una actividad económica organizada, que es el criterio que tenemos en esta cuarta etapa que estamos transitando, ¿sí? Díganme si estamos en línea, ¿sí? Bueno, tendría... Sí, ¿Estamos bien? sí, ahí vincularía lo de la parte de las etapas, digamos, de la evolución del derecho comercial. Totalmente, ¿sí? Entonces fíjense como quizás un caso que podríamos tenerlo con 3 renglones en una diapositiva, todas las preguntas que se pueden llegar a generar, ¿sí? O sea, si es o no una empresa. Si es empresa, tiene que llevar actividad económica, tiene que llevar libros. Tiene que llevar libros. ¿En qué etapa nos encontramos? Nos encontramos en la cuarta etapa. Tiene que llevar libros. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros obligatorios? Entonces, fíjense cómo a partir de ahí empezamos a charlar de muchas de las cosas que estábamos mencionando. En efecto de eso, si es solamente Juan, que es un contador que tiene su oficina o trabaja en su casa y tiene 3, 4, 5 clientes y nada más que eso, ¿es una empresa? ¿Es un empresario? No, simplemente es un contador que lleva su actividad liberal.
Puede ser Juan o puede ser Malena, que dentro de un año va a ser abogada y quizás tiene su estudio donde trabaja sola. Es una actividad liberal. ¿Está un profesional que desarrolla su actividad liberal abarcado por el concepto de empresa? No. ¿Tiene que llevar libros? No. Está eximido. ¿Sí? El segundo párrafo del artículo 320. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, voluntariamente. ¿Por qué le podría llegar a interesar a Malena llevar libros? Y bueno, ahí podríamos entrar en todas las cuestiones vinculadas al valor probatorio de libros. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hay muchas cuestiones que desde un mínimo caso podemos ir charlando, se pueden generar desde ese lugar. ¿Ok? Entonces, esa sería la idea. Bueno, otro caso que me surgió y también lo podemos aplicar, o sea, hay muchas variantes que vamos a tener, ¿sí? Bueno, otro caso podría ser, María explota una fábrica textil que tiene 25 empleados y tiene un área administrativa, producción y ventas. Bueno, ¿existe empresa? Bueno, ahí claramente sí, está mucho más sencillo el caso. ¿Existe actividad económica organizada? Obviamente también. Acordémonos que empresa es como tenemos el género y luego tenemos el subtipo. ¿Está obligada a llevar contabilidad? También. Luego tenemos empresa y sociedad. Tenemos ABC Sociedad Anónima, que nunca inicia actividades. ¿Existe sociedad? Sí, en tanto y en cuanto exista un instrumento constitutivo, tenemos una sociedad constituida. Nosotros no profundizamos en sociedad, ¿sí? Pero de todas formas, como para tener una pequeña distinción. Ahora, ¿existe empresa? Bueno, no necesariamente. Que haya una sociedad constituida no significa que exista empresa. ¿Por qué? Porque no desarrolla una actividad organizada específicamente. ¿Y son conceptos equivalentes uno y otro? Bueno, no necesariamente tampoco. Vayamos a un fondo de comercio. Pedro vende una ferretería. Transfiere mercaderías, estanterías, clientela y una marca. ¿Existe una transferencia del fondo de comercio? Sí, son todos elementos que constituyen un fondo de comercio. A partir de ahí podríamos hacer preguntas de los elementos, ver algunas cuestiones que hacen a algún fondo de comercio en particular, ¿sí? ¿Qué es una marca? Características que tiene una marca, una patente, etcétera, etcétera, por ejemplo. De los bienes materiales e inmateriales. Bienes materiales e inmateriales, cuestiones que hacen a la clientela, en qué consiste una llave de negocio, cuestiones que hacen a esos temas. Cuestiones que hacen al local. Lo que hace a la distinción de fondo de comercio, tengan en cuenta también el derecho a la diligencia y a la no concurrencia que vimos al final, ¿sí? Una vez que se plantea la transferencia del fondo de comercio, que es básicamente que el sujeto que adquiere el fondo de comercio no compita con aquel que se lo transmitió originalmente y que actúe diligentemente a los efectos de que se perfeccione la transferencia. Bueno, son cuestiones que están vinculadas a este tema. Bueno, la clientela integra un fondo de comercio, sí, ¿ok? La marca o los activos de propiedad intelectual integran un fondo de comercio, bueno, también, ¿sí? Son elementos que se plantean. Bueno, en una transferencia de fondo de comercio se omite publicar edictos. ¿Qué finalidad tienen los edictos? Publicar el ánimo de transferir un fondo de comercio. ¿Cuál es el sentido de esa publicación? ¿Sí? Bueno, esa sería otra pregunta. ¿Sí? Básicamente, noticiar a quiénes. Bueno, a los potenciales acreedores. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder oponerse. ¿Sí? Y bueno, todas estas cuestiones, ¿quiénes resultan protegidos? Los acreedores. ¿Qué pueden hacer esos acreedores? Oponerse. Y cuando hablamos de oponerse, después hablamos de embargo y todas las cuestiones, y de plazos y todas esas cuestiones que ya hablamos en la clase pasada, ¿sí? Pero que es importante que las tengan en cuenta. Bueno, esto ya se los había mencionado. ¿Qué pasa si el precio pactado es inferior al denunciado? Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, un deudor pretende discutir el contrato que originó el otorgamiento de un pagaré y el título circuló a un tercero de buena fe. ¿Puede hacerlo? ¿Qué principio protege al tercero portador de buena fe de ese pagaré? Bueno, el principio de autonomía, ¿sí? Y explicar el principio de autonomía, por ejemplo.
Bueno, un caso más sencillo, un pagaré dice 100.000 en números y 10.000 en letras. ¿Es válido ese pagaré? ¿Se debe de pagar? ¿Por qué valor? Bueno, cuestiones por el estilo. Bueno, endoso, A endosa un documento a B, B lo endosa a C, C reclama el pago, si está legitimado, sí, puede hacerlo. ¿Qué es lo que necesita? Que haya una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Qué pasa si uno de los endosos intermedios era de una persona que no era capaz o era de una persona inexistente? Si las otras personas se encuentran obligadas, y eso ya lo dijimos que es perfectamente posible y que es así. Si un pagaré al dorso se firma sin indicar a quién está destinado o a quién está dirigido, ¿es válido ese endoso? ¿Debe de salvarse? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no debe salvarse? ¿Porque está en blanco, profe? Porque es un endoso en blanco, y un endoso en blanco es un endoso válido de acuerdo al código. Y tiene los mismos efectos que un endoso completo. En el caso de un pagaré, el beneficiario de un pagaré endosa ese documento respecto de otro sujeto en procuración. ¿Está transmitiendo la propiedad de ese documento? ¿Puede el endosatario volver a endosarlo? ¿De qué manera puede volver a endosarlo? ¿Con qué efectos puede hacer? Bueno, eso también sería una pregunta. ¿Puede volver a endosarlo? O María me dijo que no, pero a mí me parece que sí, puede volver a endosarlo. Sí, en procuración. Pero puede volver a endosarlo en procuración. ¿Sí? No puede transmitir un derecho más extenso que el que posee. ¿Okay? Pero bueno, no va a tener la propiedad del derecho, sino que va a tener solamente el ejercicio. Juan avala al librador de una letra de cambio. Y la obligación del librador resulta nula por incapacidad. ¿Subsiste la obligación de Juan? Sí, subsiste la obligación de Juan. ¿Por qué? Es independiente. Porque las obligaciones del avalista son independientes del sujeto al que avala. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En el único caso en el que no queda en pie la obligación del avalista es en el caso de un defecto formal del título, pero en cuestiones personales del sujeto sí, no hay ningún inconveniente. Lo mismo pasa cuando hay una cadena de endosos en el artículo 7. Si algún sujeto tiene una cuestión personal que no lo va a tener por la cual no tiene que responder y yo soy un endosante posterior o un endosante anterior, yo tengo, al haber firmado, soy garante de su pago y voy a tener que responder ante las acciones de regreso que se promuevan. ¿Sí? Y no importa si la persona que está en el medio es incapaz, por ejemplo, voy a tener que responder igual. En el caso de que ese sujeto pague, ¿sí? Juan, a cuyo avalado era incapaz y no tuvo que responder. Le inician una acción a Juan, una acción de regreso, que era porque era el avalista de un librador de una letra de cambio. Entonces le inicia una acción de regreso, es correcto, una acción de regreso respecto a un librador de una letra de cambio, ¿sí? Bueno, eso podría ser una pregunta, pero esas las estoy dando contestadas. ¿Qué acciones puede tener disponibles? ¿La acción directa? ¿Contra quién? ¿Contra el librador? El librador. La letra de cambio, El librador es incapaz, dijimos. El juzgado principal. Aparte, contra el librador de la letra de cambio no es directa la acción. No, ahí sería de regreso. Claro, sería de regreso, pero si es incapaz, no vas a ir contra ese sujeto. Entonces, ¿qué acción tenés? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Habíamos dicho que Juan era el avalista de
de un sujeto que es declarado incapaz. Entonces el sujeto incapaz no debe responder. Entonces van contra Juan y Juan paga. Va a tener una acción. ¿Contra quién? Al pagar, ¿qué acción va a tener? La de reembolso. Una acción de reembolso. ¿Contra quién? Me está faltando alguien. ¿Contra quién sería la acción de reembolso? ¿Y quién estaba antes que el libro? Contra los anteriores. ¿Y quién se libra? Y serían, el librador, los... No, el librador no está. Es incapaz. ¿El librador quién es el obligado? Los endosantes. Si no, los endosantes están después. Vos podés ir contra el que avalaste o contra los anteriores. ¿Quién es el anterior en una letra de cambio? ¿Quién es el obligado principal en una letra de cambio? El girado. Girado, aceptante. Aceptante. Entonces, si había girado aceptante, contra el girado aceptante. Si no, contra el avalado. Y si no, al piste perdiste. ¿Ok? ¿Y ahí no se podría hacer la acción causal? ¿Tampoco? ¿Pero contra quién? Si no tenés obligado principal. O sea que nada. No hay chance. Ahí estarías medio frito. Tendrías que ver a ver si habría alguna alternativa, pero si no, estás medio frito. A priori, con los pocos elementos que tenemos. Así que bueno, esa sería la situación, ¿sí? En ese caso. Complicadísima, profe. Bueno, por eso, fíjense de ir manejando estas cuestiones, ¿sí? Bueno, respecto del aval y de la fianza, bueno, eso sépanlo, ¿no? Podemos hacer algún casito de que sea autónomo, de otros accesorios, solidario, no solidario. Acuérdense que en el caso de la fianza se admite la excusión, en el caso del aval no hay excusión, ¿sí? No hay beneficio de excusión. ¿Qué sería el beneficio de excusión? Bueno, lo que hablábamos recién. Supongamos que Juan o Pedro, porque cambiamos el nombre, Pedro es el avalista de un endosante de un pagaré. Y el portador legitimado del título quiere ir contra Pedro. Para ir contra Pedro, ¿tiene que atacar primero a su avalado por beneficio de excusión? No, puede ir directamente contra Pedro, porque en el caso del aval no hay beneficio de excusión. ¿Sí? Si yo avalo a A, que tiene que responder, el que quiera atacarme a mí patrimonialmente no tiene que ir primero contra A, que es el avalado por mí. Puede venir directamente contra mí, porque no hay beneficio de excusión. En la fianza sí. ¿Sí? Esa es una de las diferencias principales con la fianza. Si yo afianzo la obligación de alguien, para atacarme a mí, que soy el fiador, primero tenés que ir contra el afianzado. Y ante la insuficiencia patrimonial de ese sujeto, recién venís contra mi persona. En el caso del aval eso no pasa, porque son obligaciones independientes. Una vez que yo me constituyo como avalista, vos podés ir directamente contra el avalista. No tenés que pasar por el avalado. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. La diferencia entre el aval y la fianza son muy importantes. ¿Sí? La característica de obligación independiente es fundamental, porque yo soy el portador legitimado y yo elijo. Voy directamente contra el avalista, no no tengo que pasar por el avalado, con la pérdida de tiempo y de recursos que generaría pasar por un sujeto que quizás ya sé de antemano que no tiene recursos para poder pagarlo. Voy directamente contra el avalista y listo, ya resuelve la situación. Ahora, por eso uno tiene que ser muy cauteloso cuando se constituye en avalista de alguien, porque tiene todas estas cuestiones. Así que bueno, eso tenerlo en cuenta. Supongamos que a mí me dan un pagaré por 10 millones de pesos y yo quiero comprar un termo que vale 5 millones de pesos. Entonces yo le digo a la otra persona, le digo al otro, bueno, te lo endoso por 5 millones y los otros 5 millones me los conservo, lo expreso, endoso por 5 millones, lo endoso parcialmente. ¿Eso es posible? Entonces yo digo, endoso
le endoso a Malena por 5 millones de pesos y conservo los 5 millones restantes. ¿Eso se puede hacer? No. Si no, ¿cómo hago para comprar algo que es menos que el valor del pagaré? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué les parece? Miren que por gestos no tomo válida las respuestas, tienen que expresarlas. Me había surgido la duda con lo de la bala. ¿Cuál era parcial y cuál era todo? El aval sí puede ser parcial. El aval puede ser parcial. No, el Yo puedo avalar parcialmente una obligación. Ahora, el aval sí era parcial. El aval puede ser parcial. Entonces, si María Belén es endosante de un pagaré y yo quiero y el pagaré es de 10 millones, si yo quiero avalar 5, yo puedo avalar 5. Pero tengo que poner avalo por 5. Si yo pongo aval, nada más, avalo por la totalidad. Pero si pongo avalo por un valor menor, está bien, avalo por eso nada más. Pero lo tengo que dejar de manifiesto. Si no lo dejo de manifiesto en el documento, avalo por el total. El aval parcial existe. Ahora, ¿el endoso parcial existe? ¿Puedo hacer lo mismo? Dar vuelta el pagaré y decir, endoso por una parte. Y cuando vos cobres, la otra parte me lo tenés que dar. No era total el endoso y el aval después se podía hacer parcial. Es así. El aval es parcial, el endoso no. Un endoso parcial es nulo. ¿Ok? No se puede. Libro una letra de cambio. Y el girado es fulanito de tal. El beneficiario. En ese momento, ¿quién es el obligado principal? El girado se aceptó, se prestó el consentimiento. Bueno, pero en ese momento no aceptó. El librador. ¿Hay obligado principal en ese momento? No, en ese momento no. Porque no acepte el girado. Ok, entonces no hay obligado principal. Bien. Y si el beneficiario, ¿qué va a tener que hacer entonces? El protesto. No, momento. No aceptó ni nada. ¿Qué tiene que hacer? Va a tener que ir a el domicilio del girado a pedir la aceptación. ¿Hasta qué momento tiene para hacer eso? Hasta antes de la fecha de vencimiento. ¿Fecha de qué? De vencimiento. Muy bien. Se presenta y no acepta. ¿Quién es el obligado principal? El principal. El libro. Me está haciendo señales ahí, Noelia, dígame algo. No me conecta la compu y estoy desde el celular y no puedo. Esto es un lío, no sé cómo. No me anda la compu. Chequéelo bien para el examen, ¿eh? Eso. Sí, si no voy a tener que pedir una prestada porque no hay forma. Estaba hablando con las chicas en el WhatsApp, pero no me conecta, no sé. Fíjense de tener bien el micrófono y la cámara, eso sí, hagan ese ejercicio antes del final. Pero bueno, ¿qué pasa? Si el girado no aceptaba, no había un obligado principal. Bien. Ahí está, no había un obligado principal, no hay. Por eso dijimos que había que ir rápido al girado a ver si... Bueno, eso sería una buena para tener más tiempo. Entonces, no hay obligado principal. Entonces, ¿qué hago si no tengo obligado principal? Una vez que no me acepta, ¿qué puedo hacer yo como portador legitimado? Ahí sí era lo del protesto. Usted fue al domicilio y le dijo, yo esto no lo acepto, porque me peleé, porque me llevo mal, la verdad que no tendría que haber aceptado que me incorpore como girado, no acepto nada. Entonces a mí me parece que es lo que dijo esto, que es el protesto. A mí me parece que es lo que dijo la compañera, que hacíamos un protesto. Ok, entonces hace un protesto por falta de aceptación. Y una vez que lo hace, ¿qué le permite hacer ese protesto? ¿Cobrar? No. Iniciar la acción cambiaria. ¿Cuál? La de regreso.
No, de regreso no era. No, la acción directa sería. Directa. Malena no está de acuerdo. No. No se podía hacer mucho en ese caso. ¿La de Sí. regreso, profe? ¿Cómo no se va a poder? La de regreso. María Belén la había hecho bien y se arrepintió. Pero me generó la duda. ¿Qué pones acá? Siempre piensen. Y nos equivocamos. Me Mira, pones a hagamos el esquema fácil. Hagamos el esquema fácil. La directa es contra el obligado principal y sus avalistas. Siempre. Entonces ustedes piensen, ¿contra quién va la directa? Contra el obligado principal. ¿Tengo obligado principal? No tengo obligado principal. Entonces la directa está afuera. ¿Cuáles me quedan? La de regreso y la de reembolso. La de reembolso, ¿quién la va a ejercer? ¿El que pagó? ¿Acá pagó alguien? No, también está afuera. Me queda la de regreso. Entonces, pasa que regreso y reembolso suenan parecidos, pero fíjense, el reembolso es por el pago, que me están reembolsando algo. ¿Qué me reembolsan? Lo que pagué. Entonces es la regreso. ¿Y la regreso contra quién va? Contra todos menos el obligado principal. Básicamente es eso. ¿Y quiénes son todos menos el principal? En el caso de la letra de cambio va a ser el librador y sus avalistas. Y los endosantes y sus avalistas. Así de sencillo. Perdón. Entonces, este sería el caso que estábamos mencionando. Entonces, una vez que ¿te tenés que protestar? Sí. Y otra pregunta que podríamos hacer ahí, pensando. Yo ya tengo esa persona, supongamos que yo le había alquilado un departamento. Y no sé por qué, en algunos casos, me había dado 7 pagarés para diferentes fechas para pagarme los alquileres. ¿Sí? Bimestrales, qué sé yo, poner. Y ya los primeros 3 no me los pagó. ¿Sí? O eran 3 pagarés y los primeros 3 no me los pagó. Ya los protesté, no sé por qué no puse la cláusula sin protesto, que me salía mucho más barata y lo tuve que protestar, gasté un montón de plata en el escribano, ya estoy fastidiosa. Y ya en el cuarto digo, listo, no me va a pagar ninguno, listo, no voy, no protesto nada. ¿Está bien eso? Ya quedó asentado en los anteriores el ánimo de incumplir de parte del librador del documento. Pero ¿Puedo no sé dejarlo de manifiesto en los anteriores títulos de parte del mismo sujeto y no protestar el cuarto, por decirlo de alguna manera? Pero quizás tengan otra fecha. Tienen otra fecha. Entonces hay que hacerlo. Supongamos que tienen la misma fecha. Pero serían de manera independiente. Cada pagaré es diferente. Y entonces, no, hay que protestarlo. supongamos que tienen la misma fecha. No, pero eso O sería que por tienen cada una pagaré. fecha que difieren un día, en 2 días. Si tienen la misma fecha, con el escribano le digo que haga todos los pagarés. Pero supongamos que tienen 2 días de diferencia. No, se tienen que protestar. ¿Puedo dejar de protestar? No, se tienen que protestar todos, son distintos títulos. O sea. Y si no protesto, ¿qué pasa? Pierde la acción para... Eso la acción cambiaria. Invalida la acción cambiaria. ¿Okay? Pero podría después hacer la otra acción. ¿Cuál? Y la acción causal, donde tendría que justificar. Sí, si te fracasan las cambiarias, podrías ir por la causal. Lo que pasa es que la causal te va a salir más cara, va a ser más difícil de probar. Y la verdad que uno lo va a lamentar y va a decir, qué macana que no lo protesté. Porque te va a salir más cara, vas a tardar más tiempo y no sé si la vas a terminar cobrando. Mientras que en la otra, vos lo que tienes que hacer es ir a protestar y tienes una acción mucho más diligente. Sí, claramente. En el caso del fracaso de las cambiarias, tenés la causal en defecto de ellas. Sí, eso estoy de acuerdo. Un pagaré se libra a 90 días fecha. ¿Desde qué momento se computa el plazo? ¿Fecha que es igual que vista? No. Y desde el momento que lo emite, entonces. Desde la fecha de creación.
esto ya lo vimos. En el caso de que un banco girado, rechace un cheque por falta de fondos. ¿Tengo una acción cambiaria directa contra el banco? ¿Que es girado? ¿Por qué? Si es girado. No, contra el librador, porque no tiene fondos en la cuenta. Ok. Entonces, ¿quién es el obligado principal, el obligado cambiario principal en un cheque? El librador. El librador. ¿Y el banco? ¿Qué tengo? No. ¿Acciones de regreso contra el banco? No, porque los fondos están en la cuenta corriente del librador. Ok. Entonces el banco no es un obligado cambiario. No. No. Ok. Por más que haya girado. Por más que haya girado. En el caso de que me den un cheque con fecha, no sé, un cheque de pago diferido, fecha de emisión 25 de junio del 2026, fecha de pago 26 de junio del 2026. ¿Hasta cuándo lo puedo ir a cobrar? 30 días. O sea, Desde la fecha de cobro. Tengo 30 días. o sea, Me está faltando algo. hasta el 26 de julio, ¿sí? Julio, claro, 30 días. Junio, julio. 26 de julio. Ok. Y si el cheque es de Montevideo, porque yo te lo emito de un 60 banco, días tiene. 60 días. 26 de agosto. ¿Ok? Y entre la fecha de emisión y la fecha, entre la fecha de emisión y la fecha de pago, ¿cuál es el plazo máximo que puede haber? 365 días. 360. Ah, ¿Ok? Bien. Y en el caso de que el cheque yo lo emito y pongo Malena Soledad Báez Acosta, no a la orden. ¿Eso qué significa? ¿Significa que el cheque no puede transmitirse? ¿Verdadero o falso? Si un cheque es emitido a nombre de Malena Soledad Báez Acosta, no a la orden, eso significa que un cheque ya no puede transmitirse. Lo tiene que cobrar esa persona. Únicamente. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero, sí. ¿No se puede transmitir? No se puede transmitir. No a la orden. Dice no a la. Dice claro. Eso. Es capciosa la pregunta. ¿Por qué? No se puede transmitir por la vía del endoso. Claro. Pero se puede transmitir por la vía de la cesión. O sea, ¿Cómo? ¿Sí? Como si fuera una cesión de crédito. Pero no se Artículo. puede transmitir por la vía del endoso. Entonces, a través de una cláusula no a la orden, lo que eso limita es la posibilidad de endosar el documento. Entonces, eso limita, obviamente, uno de los principales atributos que tiene un título valor, que es la forma de transmisión de los títulos. Ahora, si yo quiero cederlo igual, puedo hacer una cesión de derechos. Puedo cederlo así. Lo que pasa es que ya no va a tener el efecto de la autonomía, ¿sí? De que cada una de las transmisiones sean independientes unas de las otras. Entonces, el que recibe el título por la vía de la cesión va a tener un derecho dependiente del cedente. Entonces, si hay un defecto entre los principales o hay una disputa entre el emisor del documento y el que lo recibió, eso puede afectar el derecho del cesionario, ¿sí? Y eso es el principal atributo que nos da la autonomía en el caso de los títulos valores. Que yo no me tengo que estar preocupando por lo que pasó antes. Yo voy y cobro igual. ¿Se entiende? Sí, la ¿no? agilidad y la practicidad también.
por eso, de los Sí, endosos. obviamente, eso estoy de acuerdo. Pero el 1816, ¿qué dice? Que A se lo dio a B se lo dio a C se lo dio a D y D me lo dio a mí, y yo sé que cobro. Y lo que pasó entre los anteriores, a mí no me interesa. Ahora, si yo recibo ese crédito por vía de la cesión, yo sí me tengo que estar preocupando por lo que pasó entre los otros. ¿Por qué? Porque si hay una disputa entre los otros, mi derecho es derivado del derecho de los anteriores y no es originario. ¿Se entiende? Entonces, al ser derivado, cualquiera de los defectos que pudo haberse dado entre las relaciones previas afecta al mío. Por eso es que la cesión es mucho menos perfecta que la transmisión por la vía del endoso. Ahora, volviendo a la pregunta original. Si yo pongo la cláusula no a la orden, ¿eso impide la transmisión del derecho? No, no lo impide. Se puede hacer por la vía de la cesión. Lo que pasa es que la cesión es mucho... generalmente es como si no se pudiera hacer, porque la gente no recibe básicamente por la vía de la cesión. ¿Por qué? Porque tiene estos defectos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Dice, no, dame algo que se pueda endosar. Yo sé que lo cobro, ¿sí? Pues lo puedo ejecutar sin problema. Es un poco ahí. Esa pregunta era media capciosa, no se las voy a hacer, pero nada, era para molestar un poco. Para probarnos. A ver, este un poco más largo. Pero vale. Bueno, cerremos con este. A firma un pagaré. B lo avala. El pagaré es endosado a C. Y C lo endosa a D. Una vez que vence el título, nadie paga. ¿Quiénes tienen que responder frente a D? ¿Y en qué orden? Pueden responder individualmente, colectivamente. No hay un orden. No hay que ir en orden. No hay orden. No hay orden. No. Lo elige ¿Y qué acciones tiene? ¿Qué acciones tiene D disponibles? ¿Cómo, profesor? ¿Qué acciones tiene disponibles? Esto ya lo hablamos. Es un pagaré. Les vuelvo a decir, les vuelvo a leer. A emite un pagaré. B lo avala. Después ese pagaré es endosado en favor de C. C lo endosa en favor de D y D va a cobrarlo. Y nadie le paga. ¿Contra quién tiene acciones D? Contra todos, me dijeron. Contra todos. ¿En qué orden? En el que quiera D. ¿Puede ir contra todos juntos? Sí. Sí. ¿Puede ir nada más que contra el avalista? Sí. Y si falla la acción contra el avalista, ¿puede ir contra el endosante, el último endosante? Sí. ¿Y falla contra ese y puede ir después contra el liberador? Sí, Sí, puede ir en el orden que quiera. Entonces, en cuanto esté en plazo, no hay problema. Ahora, ¿qué acciones tiene? Contra el liberador del pagaré, ¿qué acción tiene? Acción directa. ¿Y contra el avalista? También acción directa. Ok. ¿Y contra los endosantes? Acción de regreso. De regreso. Ok. Vieron que era fácil. ¿Y si prescriben esas acciones? Plazo de prescripción de las acciones, que no lo vimos. Para la directa, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiene? 3 años. 3 años. Para de regreso. Un año. ¿Y para la de reembolso si hubiera? 6 meses. 6 meses. Cada vez que se paga. Ok. ¿Y si se me pasaron todos esos plazos? A D se le pasaron todos esos plazos, pues estaba enojado y dijo, este pagaré de porquería. Nunca más recibo un pagaré en mi vida. La acción causal. Ok. ¿Y en defecto de ella? Enriquecimiento sin causa. Sí, no. Enriquecimiento sin causa, ¿desde qué momento tiene enriquecimiento sin causa?
un año Desde desde que venció la acción cambiaria, La última acción cambiaria. la última acción cambiaria. Ok, bueno, va a ser algo así. ¿Ok? Sí, profe. Nada muy complicado. Así que bueno, esa sería la idea. Ahí traje algunos casos. Traje algunos casos como para que más o menos calmar un poco la ansiedad, que vean más o menos cómo puede llegar a ser. Y fíjense que ustedes, teniendo toda una semana por delante y no, nada, teniendo toda una semana de estudios por delante, pudieron responder la mayor parte de las preguntas, así que tranqui, repasen bien todo, fíjense, y bueno, abóquense bien a todos los temas. No recorrimos todos los temas, obviamente, muchas de las cosas ya las fui respondiendo yo también, pero bueno, con esos criterios, con esas ideas, vayan viendo, ¿sí? Fíjense que a partir de un casito que quizás son 3, 4 renglones, pero un poco bajando la realidad de todo lo que estuvimos viendo, bueno, salen las preguntas, ¿sí? Le puedo hacer una pregunta a Malena, con lo que responde Malena, preguntarle a María, y con lo que responde María, preguntarle a Noelia, y en 10, 12 minutos que hayamos recorrido la mayor parte de los temas, ¿sí? Esa sería la idea en general. ¿Mm? Así que bueno, nada, como para que se lo tomen con calma y que no pasa nada. Cualquier cosa, igual si tienen alguna duda o algo que les surja esta semana y les surge una duda existencial el último día, me preguntan. Yo estoy atento al grupo, pero a veces veo que están dialogando entre ustedes, entonces no me meto. Pero bueno, si veo que hay algo que puedo dar una mano, bueno, yo contesto, ¿sí? O me mandan un mail o lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Profe, ¿esta es la última clase? Y sí. Sí, pues la que viene ya es del 3. No sé en qué día se anotaron. Yo el 10 me anoté. El Yo el 10, 17. segundo, para ya saber que tomen el primero. Que bien, estrategia. No, porque tengo un viaje programado la semana que viene. No, estoy yo para el chat, algo tengo que decir. Bueno, el último, el 17, profe. El 17, al final de todo. Y para el 17 es que las preguntas más difíciles. Ya tuvieron más. ¿Y usted, Noelia? ¿Cuándo se anotó? No me diga el último día. No, profe, no me pude anotar porque no me anda la compu y no pude entrar y no, fui al punto Kennedy y ahora estoy esperando que Celeste me llame. Ah, bueno. Nadie se anotó el primer día, me va a tener que anotar el primer día. Así reniega conmigo. No me va a poner un cero. Listo. Usted no te sé. El primer día. No deje de anotarse, ¿eh? Mire, yo estoy atento a ver qué fecha se anota. No, ahora me van a llamar del punto Kennedy a ver si llevo la compu o me anoto en la compu de ellos, cómo hacemos, porque no pude entrar. Dele. Hágalo. Cualquier duda o cualquier problema que tenga, avíseme, así me fijo si yo le puedo dar una mano, le doy una mano yo. Bueno, profe, gracias. Así que bueno, cualquier duda me dicen y bueno, ya el 3 de la clase que viene arrancamos con los exámenes. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado el curso, que les haya servido, que les guste, que aprueben y que saquen buenas notas. Así que bueno, les mando un saludito y que anden bien. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Re linda cursada, la verdad que re lindo. Lo hizo, porque es re difícil esto, profe. Usted lo hace como fácil, pero no. ¿No? Bueno. Muy buenas clases. Si le parece, si a priori le parece difícil y así, y de esta manera le pareció un poco más ágil y más entretenido, bueno, me alegro mucho, esa es la idea. La verdad que la pasamos re bien. No sé, yo por lo menos me re gustó y iba a todas las clases porque, bueno, como soy burra, pero aparte como usted explica bien, vamos a ver el test. Coincido con Noelia, buena clase, profe. Bueno, me alegro que les haya gustado. Muchas gracias, profe. Así que bueno, vamos a extrañar. Que tengan un buen fin de, nos vemos la semana que viene para aquellos y aquellas que tengan que rendir y bueno, o cuando toque. Y cualquier cosita me escriben y yo les contesto. Les mando un saludo. Gracias. Nos vemos. Gracias.